Bienvenidos a nuestro canal de historias sagradas. Hoy exploraremos las vidas de 3 profetas bíblicos: Balaam, Jonás y Eliseo. Cada uno vivió en épocas distintas, pero sus historias revelan profundas lecciones espirituales y el poder de Dios en acción. Balaam, llamado por Balac, rey de Moab, para maldecir a Israel, terminó proclamando bendiciones, mostrando que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Jonás, conocido por su intento de huir de la misión divina y su dramática aventura en el vientre de un gran pez, nos enseña sobre la paciencia y la misericordia de Dios. Su historia destaca el poder del arrepentimiento y el perdón. Eliseo, el sucesor del profeta Elías, realizó milagros asombrosos, como la resurrección de un niño y la curación de Naamán, recordándonos el poder de Dios manifestado de manera prodigiosa. Estos 3 hombres, aunque separados por siglos, comparten una conexión divina: la obediencia y el servicio a Dios. Sus historias nos muestran cómo Dios puede obrar en cualquier circunstancia y utilizar a sus siervos para cumplir su voluntad. Acompáñanos en este recorrido inspirador y descubre cómo la fe y la acción divina unen a Balaam, Jonás y Eliseo en una narrativa poderosa y eterna. Allí estaba yo, en medio del camino polvoriento, el sol golpeando sin piedad sobre mi cabeza y la de mi burra. Mis manos, guiadas por la frustración y la ira, se levantaron por tercera vez contra mi fiel compañera, incapaz de comprender su repentina desobediencia. En mi vida he invocado sombras, he murmurado encantamientos que han doblado voluntades y torcido destinos, pero nunca había presenciado un milagro como el que estaba a punto de desplegarse ante mis ojos. Con cada golpe esperaba someterla, forzarla a retomar el camino que yo consideraba correcto. Pero entonces, en un giro del destino que me dejó helado hasta los huesos, la burra giró su cabeza y habló. Sí, habló con una voz clara y llena de reproche. ¿Por qué me has golpeado estas 3 veces? En ese momento, el mundo tal como lo conocía se detuvo. Las leyes de la naturaleza se inclinaron ante la presencia de lo divino. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Balaam, y esta es mi historia. Yo, Balaam, vivía en tiempos de inquietud y cambio. Mientras me hallaba en mi morada, ajeno aún a los eventos que se desenvolvían a lo lejos, los hijos de Israel acampaban en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Su presencia, después de haber vencido a los amorreos, era una amenaza palpable para los habitantes de la región, especialmente para Balac, hijo de Zippor, quien en ese entonces reinaba sobre Moab. Balac y su pueblo estaban consumidos por el temor. Las historias de cómo Israel había arrasado a los amorreos se esparcían como fuego en un campo seco. Ahora acabarán con todos nosotros, como el buey acaba con la hierba del campo, decían. La desesperación se apoderó de Moab, y en su desesperación, Balac concibió un plan. En aquellos días, la creencia en el poder de las maldiciones y bendiciones pronunciadas por hombres de poder era tan firme como las murallas de una ciudad. Sabiendo esto, Balac envió mensajeros a mí, Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para convocarme con una petición que cambiaría el curso de mi vida. Los mensajeros, portadores de los deseos de su rey, llegaron con ofrendas y con un mensaje. He aquí, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra, y está acampado frente a mí. Ven ahora, por favor, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás así podré derrotarlo y echarlo de la tierra. Pues sé que aquel a quien tú bendices es bendecido, y aquel a quien tú maldices es maldito. Después de la solicitud de Balac, los ancianos de Moab y los de Madián partieron con las recompensas de la adivinación en manos, dispuestos a comprar mi poder para sus propósitos. Llegaron hasta mí, Balaam, y me entregaron el mensaje de su rey, un llamado que mezclaba la promesa de honor con la sombra del temor. Esa noche, como era costumbre ante asuntos de tal magnitud, busqué la voluntad del Señor. Dios vino a mí esa noche y me preguntó: ¿quiénes son estos hombres contigo? Tras explicarle el deseo de Balac,
de que maldijera a Israel para poder derrotarlos, la respuesta divina fue tan clara como el cielo sin estrellas de esa noche. «No irás con ellos», me dijo. «No maldecirás al pueblo, porque es bendito». Con esas palabras, un manto de certeza cayó sobre mí. La voluntad de Dios era inquebrantable, y mi camino estaba marcado por sus palabras. Al amanecer, con la decisión divina pesando en mi corazón, me dirigí a los mensajeros de Balac. Les comuniqué sin rodeos: «Volved a vuestra tierra, porque el Señor se ha negado a dejarme ir con vosotros». Los ancianos de Moab y Madián no tuvieron otra opción que regresar, llevando consigo la negativa que les había sido dada. Tras mi negativa, los mensajeros regresaron a Moab, llevando consigo las palabras de rechazo a Balac. No obstante, la determinación de Balac no se vio mermada por esta primera derrota. Convencido de que el poder de persuasión podía inclinar la balanza a su favor, envió de nuevo a otros mensajeros, esta vez más distinguidos que los anteriores, en número y en promesa. Este grupo no solo traía consigo la insistencia de su rey, sino también la promesa de grandes honores y riquezas que superaban con creces lo ofrecido antes. «Nada te será negado», me aseguraron, transmitiendo las palabras de un rey dispuesto a todo con tal de asegurar su victoria sobre Israel. Frente a esta renovada petición, mi respuesta fue cautelosa, pero reveladora de las tensiones que habitaban en mi interior. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría ir más allá de la palabra del Señor para hacer cosa pequeña o grande, les dije, manteniendo mi lealtad a la voluntad divina. Sin embargo, los invité a quedarse la noche, prometiendo buscar nuevamente la guía del Señor, una decisión que marcaba mi conflicto entre el deber divino y la tentación terrenal. Esa noche, Dios vino a mí una vez más, pero esta vez con un mensaje diferente. «Si los hombres vinieron a llamarte, levántate y ve con ellos», me dijo. «Pero solo la palabra que yo te hable, esa hablarás». Este cambio en la directriz divina era tanto una prueba de mi obediencia, como una afirmación de que, a pesar de los planes y deseos humanos, la voluntad de Dios prevalecería. Con la luz del alba como testigo, y la bendición divina aún resonando en mis oídos, me dispuse a emprender el viaje hacia Moab, junto a los mensajeros de Balac. Monté mi burra, el corazón cargado de expectativas y el espíritu inquieto por la tarea que me había sido encomendada. Era consciente de que, aunque se me permitía ir, mi misión estaba envuelta en condiciones divinas cuyo alcance total aún no comprendía. Sin embargo, el camino que yo creía correcto estaba a punto de revelarse lleno de obstáculos divinos. El Señor, en su sabiduría y en su forma inescrutable de impartir lecciones, puso a un ángel en mi camino como una prueba y un recordatorio de su soberanía. Este ángel, invisible para mis ojos pero no para los de mi fiel burra, se paró con la espada desenfundada, un claro mensaje de advertencia y reprobación. Mi burra, viendo al ángel, se desvió del camino y se adentró en el campo, intentando evadir la figura celestial. En mi ignorancia y frustración, la reprendí y la forcé a volver al camino. El ángel se nos apareció una segunda vez, en un sendero estrecho entre viñedos, con muros a ambos lados. Una vez más, mi burra trató de evitar al ángel, aplastando mi pie contra el muro en su esfuerzo por pasar. Mi respuesta fue la misma. La golpeé, sin entender aún el mensaje que se me estaba enviando. La tercera aparición del ángel ocurrió en un lugar donde no había manera de desviarse ni a derecha ni a izquierda. Allí, mi burra, sin salida y temerosa del ángel que yo no podía ver, se echó bajo mí. Mi paciencia se agotó y la golpeé con un palo, cegado por mi frustración y la urgencia de mi misión. Fue entonces cuando ocurrió el milagro que cambiaría mi percepción para siempre. Mi burra, ese humilde animal que había sido mi compañera de viaje y cargas, me habló. «¿Qué te he hecho?», dijo, «para que me hayas golpeado estas 3 veces». En mi asombro, apenas pude responder, argumentando que su desobediencia me había hecho parecer un tonto, y confesé que, si tuviera una espada en mano, la habría matado allí mismo. Mi burra continuó hablando y me recordó su lealtad y servicio constantes, preguntándome si alguna vez se había comportado de tal manera antes. En ese momento de revelación, mis ojos fueron abiertos y vi al ángel del Señor de pie en el camino.
su espada desenvainada en señal de oposición. El miedo y la comprensión se apoderaron de mí, dándome cuenta de que había estado caminando en desobediencia, ajeno a la presencia y advertencia divinas. El ángel, con su espada aún desenvainada, me reprendió. ¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? Yo he salido como adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. La burra me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado, ciertamente ahora te habría matado a ti, y a ella habría dejado con vida. En ese momento, la gravedad de mi situación me golpeó con una fuerza abrumadora. El ángel del Señor no solo había venido a desviarme de mi camino erróneo, sino que había salvado mi vida gracias a la acción de mi burra, que había percibido su presencia divina cuando yo no pude. Ante tal revelación, caí de rodillas, y mi corazón, lleno de arrepentimiento, reconoció mi transgresión. He pecado, confesé, pues no sabía que tú te ponías en el camino contra mí. Ahora, si esto desagrada a tus ojos, me volveré. La respuesta del ángel a mi reconocimiento de culpa fue tanto un acto de misericordia como una instrucción clara. Ve con los hombres, pero solo la palabra que yo te hable, esa hablarás. Así, con una nueva comprensión de mi papel como mero instrumento de la voluntad divina, me levanté y continué mi viaje hacia Moab, acompañado de los mensajeros de Balac. Al llegar a Moab, fui recibido por un Balac impaciente y posiblemente aliviado por mi presencia. Su primer reproche fue directo. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Acaso no puedo honrarte? A lo que respondí con la verdad que ahora comprendía plenamente. He aquí, he venido a ti, aunque no tengo poder para decir nada. La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Después de mi llegada a Moab y del encuentro inicial con Balac, el rey me llevó a Kiriat Uzot, donde preparó sacrificios de bueyes y ovejas, tanto en honor a mí como a los príncipes que lo acompañaban. Este acto de hospitalidad y reverencia no solo reflejaba la importancia que Balac depositaba en mi presencia y en las acciones que estaba a punto de emprender, sino también su esperanza en que, a través de estos rituales, podría influenciar el favor divino a su beneficio contra Israel. Al día siguiente, Balac tomó la iniciativa de mostrarme desde una perspectiva más amplia a quienes deseaba maldecir. Nos dirigimos a Bamot Baal, un lugar desde el cual podía observarse el extremo del campamento de Israel. Allí, en ese lugar elevado, cerca de los altares paganos dedicados a Baal, el contraste entre la fe de Balac, en prácticas idólatras, y la fe que yo debía mantener en la palabra divina, no podía ser más marcado. Así, tras llegar a Bamot Baal, le pedí a Balac que construyera 7 altares y preparara 7 bueyes y 7 carneros para el sacrificio. Esta instrucción tenía un doble propósito. Por un lado, servía para mostrar a Balac y a su gente la seriedad con la que tomaba mi papel de intermediario entre ellos y lo divino. Por otro lado, era un acto de fe de mi parte, una manera de buscar la presencia de Dios y su voluntad en este asunto tan delicado. Los altares fueron erigidos y los animales sacrificados, cada uno en su altar, en un acto que, aunque revestido de la forma de rituales paganos, estaba imbuido con la intención de buscar la dirección divina. Mi esperanza era que, a través de este acto de obediencia a las instrucciones divinas que me habían sido reveladas, pudiera recibir una palabra clara y poderosa de parte de Dios, no solo para mí, sino también para Balac y para todo el pueblo de Moab. Después de realizar los sacrificios, me aparté para escuchar lo que Dios tenía que decir, dejando a Balac con la expectativa de que se pronunciarían maldiciones sobre Israel. Así que el Señor puso una palabra en mi boca, instruyéndome a volver hacia Balac y hablar exactamente lo que él me había dictado. Obediente, me dirigí al rey de Moab, quien esperaba con ansias una maldición sobre los israelitas, una esperanza basada en su deseo de proteger su reino de la expansión de este pueblo bendecido por Dios. Balac, rey de Moab, me ha traído desde Aram, desde las montañas del oriente, declaré. Ven, maldice a Jacob para mí, y ven, denuncia a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo denunciaré a quien el Señor no ha denunciado? Desde las cumbres rocosas los veo, desde las colinas los contemplo. Ahí está un pueblo que vive aparte, que no se cuenta entre las naciones. Las palabras que fluían de mí
eran de bendición, no de maldición. Describían a Israel como un pueblo distinguido, separado de las naciones por la bendición y la protección divinas. A pesar de las expectativas de Balac, lo que pronuncié fue un reconocimiento de la especial relación entre Israel y su Dios, un testimonio de su inmunidad contra las maldiciones lanzadas por voluntad humana. Balac, frustrado y decepcionado por mi declaración, me confrontó. ¿Qué has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, y he aquí, los has bendecido abundantemente. Su incomodidad y descontento eran evidentes, pues lo que esperaba eran palabras que debilitaran a Israel, no que lo elevaran aún más en su estatus especial ante Dios. En respuesta a su protesta, mi réplica fue firme y clara. ¿Acaso no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Después de mi primer intento fallido de maldecir a Israel, que resultó en una bendición pronunciada sobre ellos, Balac, lejos de resignarse, decidió cambiar de estrategia. Me llevó a otro lugar, el campo de Zofim, en la cima del Pisga, con la esperanza de que, desde esa nueva perspectiva, tal vez podría lograr su objetivo de maldecir a Israel. Allí, siguiendo el mismo patrón ritualístico, Balac construyó 7 altares y ofreció sobre cada uno un buey y un carnero, acciones que reflejaban su persistencia y su desesperada esperanza en cambiar el destino de su enfrentamiento con Israel. Una vez más, me aparté para buscar la voluntad del Señor, dejando a Balac en una expectativa llena de ansiedad. El Señor vino a mí nuevamente, poniendo en mi boca su palabra. Regresé hacia Balac, quien estaba de pie junto a su holocausto, acompañado de los príncipes de Moab, y declaré lo que Dios había inspirado en mí. Me dirigí a Balac con estas palabras. Levántate, Balac, y escucha. Presta oído a mí, hijo de Zippor. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ha dicho, y no hará? ¿Ha hablado, y no lo cumplirá? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido, y yo no puedo revocarlo. No ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y entre ellos se proclama el grito de un rey. Con estas palabras, reafirmé la protección divina sobre Israel, destacando su singularidad y su separación de las demás naciones, bendecidas directamente por Dios. Mi pronunciamiento dejó claro que cualquier intento de cambiar esta realidad divinamente ordenada estaba condenado al fracaso. La reacción de Balac ante esta segunda bendición fue de frustración y decepción, pero aún no estaba listo para rendirse. Me instó a intentarlo una vez más desde otro lugar, con la esperanza de que un cambio en el procedimiento o en la localización pudiera finalmente permitirle obtener su deseada maldición sobre Israel. Balac aún no comprendía que no era el lugar, los sacrificios, ni la persona lo que determinaba el resultado, sino la inmutable voluntad de Dios. Nos dirigimos entonces a Peor, que mira hacia Jesimón, para realizar un último intento. Balac, aferrándose a un hilo de esperanza, preparó los altares y los sacrificios una vez más, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una verdad aún más contundente sobre el poder y la protección de Dios sobre su pueblo elegido. Viendo que agradaba al Señor bendecir a Israel, decidí no seguir recurriendo a prácticas de adivinación como antes. En cambio, volví mi rostro hacia el desierto, y al levantar mis ojos, vi a Israel acampado por sus tribus. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre mí, y empecé a pronunciar mi tercera y más poderosa serie de profecías, comenzando con una hermosa descripción de la prosperidad y la bendición de Israel. Seguí profetizando sobre la fortaleza y el dominio que Israel tendría sobre sus enemigos, incluyendo la derrota de Agag y la conquista de los kenitas. Estas visiones eran claras indicaciones de la victoria y expansión futuras de Israel, aseguradas no por la fuerza militar o estrategia humana, sino por la bendición y protección divinas. La reacción de Balac ante estas profecías fue de ira y desilusión. Me reprendió por completo, diciéndome que, aunque lo había llamado para maldecir a sus enemigos, había terminado bendiciéndolos en 3 ocasiones. En su frustración, me despidió, diciendo que había planeado honrarme grandemente, pero que ahora el Señor me había privado de esa recompensa. En mi respuesta, recordé a Balac que desde el principio le había advertido
que solo podría hablar lo que Dios me pusiera en la boca, sin importar las recompensas ofrecidas. Pero mi historia no termina aquí. A pesar de las manifestaciones divinas y de haber sido instrumento de la bendición de Dios hacia Israel, mi corazón albergaba una debilidad profunda: la codicia. Esta inclinación hacia la recompensa que Balac me había prometido prevaleció sobre mi obediencia y respeto por las directrices divinas. En un giro de eventos que marcaría mi legado tanto en la historia de Israel como en la tradición judía y cristiana, propuse un negocio a Balac, uno que se alejaba de las profecías y bendiciones y se adentraba en el terreno de la traición. Le revelé a Balac que, aunque no podía maldecir directamente a Israel por mandato divino, había una manera de debilitarlos desde dentro. La clave para vencer a los israelitas no residía en el poder de las maldiciones o en la fuerza de los ejércitos, sino en inducirlos al pecado. Les sugerí que hicieran tropezar a Israel, llevándolos a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Sabía que si Israel se desviaba de sus caminos y quebrantaba su pacto con Dios, perderían la protección divina que los hacía invencibles. Instruí a Balac para que organizara fiestas y enviara a mujeres moabitas y madianitas entre los israelitas, para seducirlos y atraerlos hacia la adoración de sus dioses paganos, especialmente hacia Baal de Peor. Este consejo malévolo se basaba en mi entendimiento de que la fuerza de Israel residía en su relación única con su Dios, y que cualquier fractura en esa relación sería su punto más vulnerable. El plan tuvo un éxito trágico. Muchos israelitas fueron seducidos por las mujeres moabitas y participaron en sus rituales de prostitución sagrada y en los sacrificios a sus dioses, uniéndose a Baal de Peor en actos de adoración que desataron la ira de Dios contra su propio pueblo. Esta apostasía resultó en una plaga divina que mató a 24.000 israelitas. Una tragedia directamente atribuida a mi consejo a Balac. Mi nombre, Balaam, que una vez se asoció con la sabiduría y el poder de bendecir y maldecir, ahora quedaba empañado por el acto de traición contra un pueblo que había bendecido en nombre de Dios. La codicia había nublado mi juicio y me llevó a actuar en contra de la voluntad divina, sellando mi destino como una advertencia sobre los peligros de anteponer los deseos personales a los mandatos divinos. Mi historia, marcada por la complejidad de mi relación con Dios y las decisiones motivadas por mi codicia, se convierte en un testimonio sombrío de las consecuencias de la desobediencia y la traición. Sirve como un recordatorio perpetuo de que, mientras las bendiciones de Dios son inmutables y su protección sobre sus fieles es segura, la desviación hacia el pecado y la idolatría tiene consecuencias devastadoras, tanto para individuos como para comunidades enteras. Mi historia concluye aquí, pero es solo una de muchas que esperan ser contadas, cada una con su propia lección y mensaje. Historias Sagradas es el lugar donde estas narrativas cobran vida, ofreciendo sabiduría y guía a través de los tiempos. Imagínense, allí estaba yo, tragado por las profundidades, en el vientre oscuro y húmedo de un gran pez. Mi mente estaba inundada no solo por el miedo y la soledad, sino por un torbellino de emociones encontradas sobre mi misión. Pero déjenme llevarlos al comienzo de mi relato, para que comprendan el verdadero corazón de mi resistencia. Mi nombre es Jonás, y esta es mi historia. Cuando el Señor vino a mí con una misión, no era simplemente una tarea, era una prueba de mis propias convicciones y deseos. Me pidió ir a Nínive, la gran ciudad, y predicar contra ella. Pero vean, Nínive no era cualquier ciudad, era la capital de Asiria, el imperio que se había erigido como enemigo de mi pueblo. Los asirios no eran solo adversarios en el campo de batalla, eran opresores crueles, conocidos por su brutalidad y por cómo trataban a los pueblos conquistados. Mi resistencia a ir a Nínive no nacía del miedo a la tarea en sí, sino de un deseo profundo y oscuro de ver a los asirios recibir el castigo divino por sus actos. ¿Cómo podría yo, sabiendo todo el dolor y sufrimiento que habían causado, ser el mensajero de una oportunidad para su arrepentimiento y salvación? En mi corazón, yo quería que Dios los castigara, que ejerciera su justicia divina sobre ellos de la manera más severa. Con mi mente plagada de conflictos y mi corazón endurecido por el deseo de venganza, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. En lugar de dirigirme hacia el este, hacia Nínive,
Corrí hacia el oeste, hacia el puerto más cercano, donde encontré un barco que se dirigía a Tarsis. Era como si cada paso que daba en dirección contraria a la voluntad de Dios me alejara más no solo de mi misión, sino de mí mismo. Al abordar el barco, creí que había logrado evadir la tarea que se me había encomendado. Me decía a mí mismo que, una vez en Tarsis, estaría fuera del alcance de Dios, fuera de la obligación de enfrentar a esos enemigos de mi pueblo y, quizás, fuera de la sombra de mi propia conciencia que, en lo más profundo, sabía que lo que hacía estaba mal. Me sumí en un profundo sueño en la bodega del barco, esperando escapar de todo. Pero, oh, cuán vanos fueron mis intentos. Pronto, una violenta tormenta azotó el mar, tan feroz y despiadada que incluso los marineros experimentados, acostumbrados a las caprichosas iras del mar, temían por sus vidas. El barco se mecía y retorcía como si estuviera a punto de ser despedazado. Los marineros, en su desesperación, clamaban a sus dioses y arrojaban la carga al agua, intentando aligerar el barco para salvarse. En medio de este caos, el capitán me encontró durmiendo y me despertó, reprendiéndome por mi indiferencia ante nuestro inminente desastre. Me instó a clamar a mi Dios, quizás en su esperanza, mi Dios respondería cuando los suyos habían guardado silencio. La tormenta no amainaba, y los marineros, cada vez más desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de esta calamidad. La suerte cayó sobre mí, revelando mi desobediencia a los ojos de todos. Con el corazón pesado, les conté quién era, de dónde venía, y sobre todo, mi huida de la presencia del Señor. Los marineros, llenos de temor, me preguntaron qué deberían hacer para que el mar se calmara. En ese momento, con una claridad nacida de la desesperación y la aceptación de mi destino, les dije que me arrojaran al mar. Al principio se resistieron, remando con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero el mar se volvía cada vez más tempestuoso contra ellos. Finalmente, con oraciones a mi Dios, pidiendo perdón por lo que estaban a punto de hacer, me arrojaron a las embravecidas olas. La tormenta se calmó de inmediato, dejando a los marineros en asombro y conduciéndolos a ofrecer sacrificios y hacer votos al Señor. Mientras tanto, yo me hundía en las profundidades, esperando el final, pero ese final no llegó como esperaba. En su lugar, una nueva fase de mi viaje estaba a punto de comenzar, una que me enseñaría el verdadero significado de la misericordia y la compasión, incluso para aquellos a quienes más difícil nos resulta amar. Después de ser arrojado al mar y tragado por las aguas tumultuosas, me encontré en las profundidades del océano, envuelto por la oscuridad y el rugido ensordecedor de las olas. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí mientras luchaba por mantenerme a flote en las frías profundidades. Pero en medio de mi desesperación, algo extraordinario sucedió. En las fauces del abismo, fui envuelto por las cálidas y protectoras mandíbulas de un gran pez. Aunque su apariencia era aterradora, esta criatura se convirtió en mi salvación, mi refugio en medio de la tormenta. Fue Dios mismo quien envió esta bestia para rescatarme del abismo y darme una segunda oportunidad de cumplir con mi misión. Dentro del vientre del pez, rodeado por las entrañas húmedas y palpitantes, enfrenté la realidad de mi situación. En mi soledad forzada, me encontré cara a cara con mi propia rebeldía y con la inescapable presencia de Dios. Allí, en la oscuridad abisal, pasé 3 días en el vientre del gran pez que se convirtieron en un viaje a través de las profundidades de mi propia alma. Un tiempo de reflexión intensa y confrontación con mis propias acciones y creencias. Desde el momento en que fui tragado por la bestia marina, me encontré sumergido en la oscuridad y el silencio, con solo el sonido constante del agua y los latidos del corazón del pez como compañía. Durante esos 3 días, luché con mis pensamientos y emociones, enfrentándome a la realidad de mi desobediencia y la gravedad de las consecuencias. Me encontraba solo con mi conciencia, sin escapatoria ni distracción, obligado a confrontar la verdad cruda de mi propia rebeldía contra Dios. En medio de mi desesperación, recurrí a la oración, clamando a Dios desde lo más profundo de mi ser en busca de perdón y salvación. Mi corazón estaba lleno de arrepentimiento y anhelo de restauración, y encontré consuelo en la promesa de la misericordia divina, incluso en los momentos más oscuros. Durante esos 3 días,
reflexioné sobre mi propósito y mi llamado, reconociendo la soberanía de Dios sobre mi vida y la necesidad de someterme a su voluntad. Me di cuenta de que había estado huyendo de mi destino, resistiéndome al plan de Dios por miedo y orgullo. Pero, a medida que pasaban los días, mi resistencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por una profunda sensación de rendición y entrega. Acepté que mi única esperanza de salvación residía en Dios y en su gracia inmerecida, y me comprometí a seguir su camino con humildad y obediencia. Fueron 3 largos días y 3 largas noches en las profundidades del mar, un tiempo de reflexión, arrepentimiento y renovación espiritual. En mi confinamiento, aprendí a rendirme a la voluntad de Dios, a aceptar su soberanía sobre mi vida y a confiar en su plan, incluso cuando no podía ver más allá de las sombras que me rodeaban. Después de 3 días y 3 noches, sumergido en la oscuridad del vientre del gran pez, experimenté un milagro que cambiaría mi vida para siempre. En medio de mi angustia y desesperación, sentí cómo el gran pez comenzaba a sacudirse y retorcerse, como si estuviera siendo agitado por una fuerza invisible. De repente, fui expulsado con fuerza de las mandíbulas de la bestia marina, emergiendo de las profundidades del océano hacia la luz del sol. El aire fresco llenó mis pulmones mientras flotaba en la superficie del mar, aturdido pero vivo. Miré a mi alrededor y vi la vastedad del océano extendiéndose ante mí, un recordatorio palpable de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Mientras luchaba por mantenerme a flote en medio de las olas, una sensación de asombro y gratitud inundó mi corazón. Había sido rescatado de las fauces de la muerte por la mano poderosa de Dios, una muestra de su amor y misericordia inagotables. Con lágrimas en los ojos y un corazón rebosante de gratitud, ofrecí una oración de alabanza y agradecimiento al Señor por mi liberación milagrosa. Reconocí que mi vida había sido salvada no por mi propia fuerza o sabiduría, sino únicamente por la gracia de Dios. Después de ser arrojado a tierra firme por el gran pez, me encontré en una costa desconocida, empapado y exhausto, pero lleno de gratitud por estar vivo. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso del viaje y la experiencia que había pasado en el vientre del pez. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme en mi nueva situación. A medida que mis fuerzas volvían lentamente, comencé a caminar por la playa, buscando algún indicio de dónde me encontraba y qué debía hacer a continuación. Mientras avanzaba, mi mente se llenaba de pensamientos y reflexiones sobre mi encuentro con Dios y la misión que se me había encomendado. Aunque todavía me sentía abrumado por la magnitud de lo que había experimentado, también sentía una profunda sensación de propósito y determinación. Sabía que no podía dar la espalda a la tarea que Dios me había dado, que debía cumplir con mi llamado y llevar su mensaje de arrepentimiento y salvación a donde quiera que me llevara. Con ese pensamiento en mente, decidí emprender el viaje hacia Nínive, la ciudad a la que Dios me había enviado. Sabía que no sería fácil y que enfrentaría muchos desafíos en el camino, pero también sabía que no estaba solo. Había sentido la mano de Dios sobre mí en medio de la tormenta y en las profundidades del mar, y confiaba en que Él seguiría guiándome y fortaleciéndome en mi misión. Así, con determinación renovada y fe inquebrantable, me encaminé hacia el este, hacia la gran ciudad de Nínive, preparado para enfrentar lo que sea que el futuro me deparara. Mi corazón estaba lleno de esperanza y confianza en el Señor, sabiendo que con su ayuda sería capaz de cumplir con la tarea que se me había encomendado y llevar su luz a aquellos que más lo necesitaban. Al llegar a Nínive, quedé impactado por la magnitud de la ciudad y la agitación constante de sus calles. Era un lugar bullicioso y lleno de vida, pero también estaba impregnado de una atmósfera de maldad y opresión que pesaba sobre cada rincón. Con el corazón lleno de determinación y el mensaje de Dios ardiendo en mi interior, comencé a recorrer las calles de Nínive, proclamando la advertencia divina que había sido confiada a mí. En cada esquina y plaza, levantaba mi voz en llamados de arrepentimiento y salvación, instando a la gente a apartarse de sus malos caminos y volverse hacia el Dios de misericordia. Para mi sorpresa y asombro, la respuesta de la gente fue inmediata y abrumadora.
Desde el más humilde campesino hasta el más poderoso gobernante, todos escucharon mi mensaje con atención y temor. Las noticias de mi llegada se extendieron como un incendio forestal por toda la ciudad, y pronto multitudes se congregaron para escuchar mis palabras. Pero lo que más me sorprendió fue la respuesta del rey de Nínive. Al enterarse de mi predicación, dejó su trono, se quitó sus ropas reales y se vistió de cilicio, un acto de humildad y penitencia. Luego, emitió un decreto en toda la ciudad, ordenando que tanto los humanos como los animales ayunaran y se vistieran de cilicio, clamando a Dios con todo su corazón y volviéndose de sus malos caminos. Al presenciar el asombroso arrepentimiento y la transformación de los habitantes de Nínive, experimenté una gama de emociones abrumadoras que solo podrían ser descritas como un torbellino de asombro, gratitud y, para mi sorpresa, conflicto interno. Por un lado, mi corazón se llenó de una profunda alegría y gratitud al ver que el mensaje de Dios había sido recibido con humildad y obediencia. Sin embargo, junto con esta alegría, también surgió un sentido de conflicto interno y confusión. Había llegado a Nínive con la expectativa de la destrucción inminente de la ciudad, esperando ver la justicia divina caer sobre los habitantes por sus malos caminos. Había deseado que Dios castigara a Nínive, no que los perdonara. En medio de este conflicto emocional, me encontré luchando con mis propios prejuicios y deseos egoístas. ¿Cómo podía reconciliar mi deseo de justicia con la realidad del perdón y la misericordia de Dios? ¿Cómo podía celebrar la salvación de Nínive cuando había deseado su destrucción? Así que decidí hacer una enramada en las afueras de la ciudad. Allí, me senté a esperar, con la expectativa de que Dios finalmente llevara a cabo su juicio sobre la ciudad malvada. En mi mente, estaba convencido de que la justicia divina vendría y que Nínive sería destruida como había deseado. Mientras estaba bajo la enramada que había construido, Dios hizo crecer una planta de ricino sobre mí, proporcionándome sombra y alivio del calor abrasador. Al principio, me sentía agradecido por el alivio que la planta me proporcionaba, pero mi alegría pronto se convirtió en amargura cuando Dios envió un gusano para destruir la planta, dejándome expuesto una vez más al sol implacable. En mi frustración y enojo le rogué a Dios que castigara a la ciudad, creyendo que se lo merecían por sus pecados. Sin embargo, Dios me confrontó con una pregunta que me hizo reflexionar profundamente sobre mi propio corazón y actitudes. ¿Tienes derecho a enojarte por la planta que te ha dado sombra, aunque tú no la hiciste crecer ni la hiciste madurar? Fue entonces cuando entendí la lección que Dios estaba tratando de enseñarme. Al igual que la planta de ricino, los habitantes de Nínive eran seres vivos creados por Dios, dignos de su amor y compasión, independientemente de sus acciones pasadas. Mi enojo y resentimiento hacia ellos eran injustificados, porque ellos también eran hijos de Dios, merecedores de su perdón y redención. En ese momento, mi corazón se llenó de comprensión y humildad. Me di cuenta de que mi papel no era desear la destrucción de los demás, sino amarlos y perdonarlos, así como Dios me amaba y perdonaba a mí. Me comprometí a seguir los caminos del Señor con humildad y compasión, compartiendo su amor y misericordia con todos aquellos que encontrara en mi camino. Mi experiencia en esta travesía nos deja una lección profunda sobre la importancia de aceptar la voluntad de Dios con humildad y confianza. A pesar de mi inicial resistencia y desobediencia, Dios demostró su amor inquebrantable y su deseo de redención al darme una segunda oportunidad, incluso en medio de mi rebeldía. Aprendí que a través del arrepentimiento y la rendición a la voluntad de Dios, podemos experimentar la restauración y la transformación en nuestras vidas. Esta lección nos desafía a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos, y a seguir sus mandatos con humildad y obediencia, sabiendo que su amor y su gracia siempre nos guiarán hacia la vida abundante que Él tiene para nosotros. Todo comenzó un día junto al río Jordán, un escenario que sería testigo del momento más trascendental de mi vida. Mi maestro, Elías, un hombre de Dios de inquebrantable fe, me había guiado y enseñado en los caminos del Señor. Mientras caminábamos, hablamos de lo divino y de lo terrenal, hasta que algo extraordinario sucedió. De repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció, separándonos el uno del otro.
Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo, dejando atrás su manto, que cayó a mis pies. Desde entonces, mi vida estuvo llena de signos y prodigios. Sané aguas envenenadas, multipliqué aceite para una viuda y devolví la vida al hijo de una mujer sunamita. Cada milagro, cada intervención divina era un testimonio del poder de Dios actuando entre su pueblo. Pero déjenme contarles desde el principio, pues este fue solo el principio de todos los milagros que pude presenciar a lo largo de mi vida. Mi nombre es Eliseo, y esta es mi historia. En los campos de Abel Mehola, bajo el ardiente sol, fui llamado por primera vez al servicio del Señor. Yo era un joven que trabajaba en los campos de mi familia. Aquel día, como cualquier otro, estaba arando la tierra. Dirigía 12 yuntas de bueyes, y yo mismo labraba la tierra con el último par. Un día, sin previo aviso, Elías, el profeta del Señor, se acercó a mí. Él tomó su manto, esa prenda distintiva que denotaba su consagración a Dios, y lo colocó sobre mis hombros. Este acto simbolizaba mi llamado a seguirle y a tomar su lugar como profeta. En ese instante, sentí que algo poderoso y trascendental había sido depositado sobre mí. Era más que un manto. Era una invitación a entrar en una vida de servicio divino, una carga de responsabilidad y fe. Consciente de la seriedad de este llamado, corrí tras Elías y le solicité permiso para despedirme de mis padres. Él, firme en su propósito, me dejó libre para decidir, subrayando que el manto sobre mis hombros era ya una señal de mi nueva vida. Regresé brevemente para decir adiós a mi antigua vida. Preparé un banquete de despedida para la gente de mi lugar, usando los bueyes con los que araba. Era una forma de cerrar un capítulo y empezar otro con total entrega. Después de ese sacrificio, dejé todo atrás para seguir a Elías. Desde ese momento, me convertí en su sirviente y aprendiz, absorbiendo cada enseñanza, cada palabra y cada gesto de aquel hombre de Dios. Así comenzó mi jornada en el camino como profeta, bajo la tutela de Elías, hasta el día que recibí una doble porción de su espíritu. Ese día marcó un antes y un después en mi vida y ministerio. Un día en que el curso de mi destino se sellaría para siempre. Comenzamos nuestro viaje, Elías y yo, sabiendo que algo trascendental estaba por ocurrir. El Señor había revelado a Elías que pronto sería llevado al cielo, y aunque era un conocimiento compartido discretamente, el peso de esa revelación impregnaba cada paso que dábamos. Nos dirigimos primero a Betel, un lugar de importancia profética, donde la presencia de futuros profetas y discípulos daba testimonio de la vibrante tradición espiritual que nos conectaba. En Betel, los hijos de los profetas se nos acercaron, dirigiéndose a mí con una pregunta inquietante. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitar a tu Señor de ser tu guía? A lo que respondí, sí, yo lo sé, callad. Mi corazón estaba turbado, pero decidido a no mostrar mi inquietud o detener mi paso. Elías, con la serenidad que lo caracterizaba, me instó a quedarme en Betel mientras él continuaba hacia Jericó. Pero mi determinación era firme. No dejaría a mi maestro en sus últimos momentos en la tierra. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré, le dije, y así seguimos juntos hacia Jericó. Al llegar, nuevamente fuimos rodeados por los hijos de los profetas, quienes repetían la misma inquietante verdad de su partida inminente. Mi respuesta fue la misma, cargada de dolor pero firme en la decisión de acompañar a Elías hasta el final. Elías me propuso una vez más quedarme, esta vez en Jericó, mientras él se dirigía al Jordán. Pero mi respuesta no cambió. Con cada etapa del viaje, mi resolución se fortalecía más. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y así, ambos llegamos al Jordán, acompañados por 50 hombres de los hijos de los profetas, que se quedaron a cierta distancia, observando desde lejos. En la orilla del Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Con un acto tan simple pero cargado de fe, las aguas se dividieron a nuestra derecha e izquierda, creando un camino seco a través del río. Sin dudar, cruzamos al otro lado, caminando sobre el lecho seco del río Jordán. Una vez que estuvimos al otro lado, Elías se volvió hacia mí con una gravedad que sentí en el alma. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti», me dijo.
sabía que este era un momento crítico, la oportunidad de pedir algo que podría definir el resto de mi ministerio. Con la más profunda reverencia y un corazón lleno de deseo de servir a Dios como mi maestro lo había hecho, pedí: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era un pedido audaz, buscando no solo seguir sus pasos, sino también expandir el alcance de su ministerio. Elías, considerando mi pedido, respondió que había pedido algo difícil, pero estableció una condición. Si lo veía cuando fuera llevado de mí, recibiría lo que había pedido. Si no, no sería así. Mientras aún hablábamos, un carro de fuego y caballos de fuego nos separaron uno del otro, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Miré fijamente, sin desviar mi vista, absorbiendo cada detalle de ese momento sobrenatural. Tras la partida de Elías, recogí el manto que había caído de él, símbolo de la transferencia de su autoridad y unción. Regresé al Jordán y con el manto en mano, golpeé las aguas mientras clamaba: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Al igual que antes, las aguas se dividieron y crucé de regreso. Los hijos de los profetas, que observaban desde lejos, vieron el milagro y reconocieron que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre mí. Se postraron en tierra ante mí y aceptaron mi liderazgo. Sin embargo, aún con dudas, pidieron permiso para buscar a Elías, pensando que quizás el espíritu del Señor lo había dejado caer en algún monte o valle cercano. Les di permiso, sabiendo que necesitaban ver por sí mismos que Elías no volvería. Después de 3 días de búsqueda infructuosa, regresaron a mí. Les reprendí suavemente por no haber atendido mi palabra inicialmente, consolidando aún más mi posición como su líder espiritual. Este fue el comienzo de mi ministerio en plenitud, marcado por signos y maravillas, estableciéndome como el sucesor legítimo de Elías en el poder y la presencia de Dios. Cuando regresé a Jericó, una ciudad conocida por su belleza pero afligida por un grave problema. Su fuente de agua estaba corrompida, lo que hacía que el agua fuera impotable y causaba que la tierra fuera estéril. Los habitantes de la ciudad se acercaron a mí con sus preocupaciones diciéndome: «He aquí, la situación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril». Consciente del sufrimiento que esto causaba, sabía que mi respuesta a esta situación sería una prueba temprana de mi capacidad para llenar los zapatos de mi predecesor. Pedí un jarro nuevo y puse sal en él. Con el jarro en mano me dirigí a la fuente de las aguas. Allí vertí la sal y proclamé: «Así ha dicho el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad». Fue un acto simbólico, pues la sal por sí sola no tiene el poder de purificar una fuente entera de agua, pero era un acto de fe en el poder de Dios. El milagro se manifestó. Las aguas fueron sanadas conforme a la palabra del Señor que había pronunciado. Desde ese día hasta ahora, las aguas se volvieron saludables, y la tierra que una vez fue estéril, comenzó a florecer nuevamente. Mientras subía por el camino, un grupo de jóvenes del pueblo comenzó a burlarse de mí y a desafiarme. Salieron de la ciudad y empezaron a gritarme: «Sube, calvo, sube, calvo». Aunque puede parecer un simple insulto, este acto de desprecio no solo era hacia mi persona, sino también hacia el oficio profético que representaba, y en un sentido más amplio, hacia el Señor mismo. Ante esta provocación y desprecio, me detuve y mirando atrás, los reprendí en el nombre del Señor. Acto seguido, del bosque cercano salieron 2 osas, las cuales atacaron a algunos de los jóvenes del grupo. Este suceso demostró de manera dramática la seriedad con que Dios defiende a sus ungidos y la gravedad del respeto hacia sus siervos. En cierta ocasión, me encontré con el angustioso clamor de una viuda, cuya vida había sido envuelta en desesperación tras la muerte de su esposo, un hombre que había sido uno de los hijos de los profetas. Con su fallecimiento, no solo perdió a su compañero, sino que se enfrentó a una abrumadora deuda. Cuando vino a mí, su voz estaba cargada de temor y urgencia. «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para llevarse a mis 2 hijos para que le sirvan». Y su situación no solo era una crisis financiera, sino que también amenazaba con desgarrar lo que quedaba de su familia. Pregunté qué tenía en su casa,
a lo que ella respondió que no poseía nada excepto una pequeña cantidad de aceite. Viendo esto como una oportunidad para que Dios mostrara su provisión, le dije que pidiera prestadas tantas vasijas vacías como pudiera a sus vecinos. Le instruí que no pidiera unas pocas, sino muchas. Una vez que tuviera las vasijas, debería cerrar la puerta detrás de ella y de sus hijos, verter el aceite en todas las vasijas y poner a un lado las que estuvieran llenas. Siguiendo mis instrucciones, ella hizo exactamente eso. En la privacidad de su hogar, comenzó a verter el aceite, y a medida que lo hacía, el pequeño frasco que tenía continuaba fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Fue un milagro de multiplicación que solo pudo haber sido orquestado por el poder de Dios. Una vez que todas las vasijas estaban llenas, ella volvió a mí para preguntar qué debía hacer a continuación. Le instruí que vendiera el aceite y pagara su deuda, y que con el dinero que sobrara, ella y sus hijos vivieran de ello. De esta manera, no solo se aseguró la liberación de su deuda inmediata, sino que también se proveyó para su sustento futuro. En cierta ocasión, mientras viajaba regularmente por Sunem, una región donde una mujer distinguida me ofreció hospitalidad. Reconociendo que yo era un hombre de Dios, ella y su esposo tomaron la generosa decisión de preparar una pequeña habitación en la azotea de su casa para mí. Esta habitación estaba amueblada con las necesidades básicas: una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que pudiera descansar y meditar durante mis visitas. Agradecido por su bondad y movido por su generosidad, quise recompensarla de alguna manera. Mi sirviente Giezi observó que, aunque la mujer estaba casada, no tenía hijos y su esposo ya era mayor. Viendo una oportunidad para bendecirla, la llamé y le profeticé que al siguiente año, por ese mismo tiempo, abrazaría a un hijo. Al principio, ella no podía creerlo, temiendo que sus esperanzas fueran levantadas en vano. Sin embargo, tal como lo había dicho, la mujer de Sunem concibió y dio a luz un hijo al año siguiente. El niño creció, y un día, mientras estaba en el campo con su padre, comenzó a quejarse de un dolor de cabeza severo. Lo llevaron a casa, pero a mediodía murió en el regazo de su madre. En lugar de resignarse a su suerte, la mujer de Sunem tomó una decisión audaz y llena de fe. Colocó el cuerpo de su hijo en mi cama, cerró la puerta y salió apresuradamente para encontrarme. Cuando la encontré, se aferró a mis pies, desbordada por el dolor pero aún confiando en la posibilidad de un milagro. A pesar de la confusión de mi sirviente, que trató de apartarla, reconocí la profundidad de su necesidad y la gravedad de la situación. Le pedí a Giezi que fuera adelante con mi báculo para colocarlo sobre el niño, pero la madre insistió en que yo mismo fuera. Sabiendo que se necesitaba una intervención más directa, me apresuré a su casa. Allí encontré al niño muerto, acostado en mi propia cama. Entré solo, cerré la puerta y oré al Señor. Luego me acosté sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos. Mientras me estiraba sobre él, el cuerpo del niño se calentó. Me levanté, caminé de un lado a otro en la habitación y luego me estiré sobre él nuevamente. Esta vez, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamé a la madre de Sunem, y con lágrimas de alegría y asombro, ella entró y se llevó a su hijo vivo en sus brazos. Este milagro no solo revivió al niño, sino que reafirmó mi rol como un instrumento de la gracia y el poder divino, mostrando que la vida y la muerte están en manos de Dios. La historia de Naamán es otro acontecimiento en mi carrera como profeta. Naamán era el comandante del ejército del rey de Siria, un hombre valiente y altamente respetado, pero leproso. Su vida tomó un giro inesperado gracias a una joven cautiva israelita que servía a su esposa. Ella le dijo a su señora que en Israel había un profeta que podría curar a Naamán de su lepra. Siguiendo su consejo, Naamán fue enviado por su rey a Israel con cartas para el rey de Israel, llevando consigo regalos de plata, oro y vestiduras finas como pago por su curación. Sin embargo, cuando el rey de Israel leyó la carta, se alarmó, creyendo que era un pretexto para provocar un conflicto, ya que se sentía incapaz de curar enfermedades, especialmente la lepra. Cuando supe de la angustia del rey, envié un mensaje pidiéndole que enviara a Naamán a mí, para mostrar que había un verdadero profeta en Israel. Naamán llegó a mi puerta con sus caballos y su carro, esperando un acto espectacular de sanación. Sin embargo,
En lugar de salir a recibirlo personalmente, le envié a mi sirviente Giezi con instrucciones simples. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán para ser limpiado de su lepra. Inicialmente, Naamán se sintió ofendido y furioso por la falta de ceremonia y por la sugerencia de bañarse en un río que consideraba inferior a los de su propio país. Estaba a punto de irse, pero sus sirvientes lo persuadieron de humillarse y seguir las instrucciones dadas. Finalmente, Naamán accedió y se sumergió 7 veces en el Jordán. Con cada inmersión, su piel fue restaurada como la de un niño pequeño y quedó completamente limpio. Sorprendido y agradecido, Naamán regresó a mí para expresar su gratitud, proclamando que ahora sabía que no había otro Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Ofreció regalos que rehusé aceptar para enseñar que la gracia de Dios no puede ser comprada ni vendida. Naamán solicitó entonces llevar tierra de Israel para hacer sacrificios solo al verdadero Dios y pidió ser perdonado por su participación en el culto idólatra, lo cual consentí, bendiciéndolo mientras regresaba a su tierra. Este milagro no solo cambió la vida de Naamán, sino que también mostró el poder de Dios a través de la fe y la obediencia simples, y cómo Él trabaja a través de sus profetas, extendiendo su misericordia y sanación más allá de las fronteras de Israel. Después de que Naamán partiera, sanado y transformado en su corazón hacia la fe en el Dios de Israel, un incidente lamentable sucedió que empañó la alegría de aquel milagro. Giezi, mi sirviente, vio en la partida de Naamán y en los regalos rechazados una oportunidad perdida para enriquecerse. Movido por la codicia, decidió actuar en contra de mi voluntad y de los principios que había enseñado. Giezi corrió tras Naamán, y cuando lo alcanzó, le mintió diciendo que yo había enviado a buscarlo. Inventó una historia sobre la llegada de 2 jóvenes profetas, a quienes, supuestamente, quería darles un talento de plata y 2 cambios de ropa, artículos que Naamán había ofrecido previamente como regalo. Naamán, aún rebosante de gratitud y sin sospechar el engaño, accedió de buen grado, incluso insistiendo en dar el doble de lo solicitado. Cuando Giezi regresó con los regalos obtenidos mediante el engaño, me enfrenté a él. Conocía cada detalle de su acción y le pregunté: ¿no estaba allí mi espíritu cuando el hombre bajó de su carro para encontrarte? Le hice ver que no era el tiempo de recibir dinero, ni de obtener vestidos, olivares, viñedos, ovejas, bueyes, siervos o siervas. La gravedad de su falta se reveló en la severa consecuencia que le impuse. La lepra de Naamán se adheriría a él y a su descendencia para siempre. Así, la enfermedad que Naamán había dejado atrás se convirtió en la carga de Giezi por su avaricia y desobediencia. Este triste episodio sirvió como una poderosa lección sobre la integridad y las consecuencias del pecado. A pesar de la maravillosa demostración de la misericordia de Dios a través del milagro realizado en Naamán, la historia de Giezi recordó a todos la importancia de la honestidad y la obediencia a los mandatos de Dios. En otra ocasión, los hijos de los profetas, aquellos estudiantes y futuros profetas bajo mi tutela, vivían en condiciones bastante apretadas y me vinieron a ver, sugiriendo que nos mudáramos a un lugar más espacioso junto al río Jordán. Allí podrían trabajar, construir y vivir con más comodidad. Propusieron cortar la madera necesaria por sí mismos si les concedía el permiso para ir, y yo accedía a acompañarlos, deseando supervisar y asistir en su empresa. Mientras cortaban los árboles cerca del río, sucedió un incidente inesperado y preocupante. El hierro del hacha de uno de los jóvenes se soltó del mango mientras trabajaba y cayó al agua. El joven, angustiado, se acercó a mí explicando que el hacha era prestada y no tenía medios para reponerlo. La pérdida, aunque pequeña en comparación con otros milagros más dramáticos que Dios había realizado, representaba un problema significativo y una carga financiera para él. Ante su preocupación, no me quedé indiferente. Pregunté exactamente dónde había caído el hierro y él me mostró el lugar. Corté una rama y la arrojé en el punto exacto donde el hierro había desaparecido en el agua. De manera milagrosa, el hierro del hacha flotó a la superficie del agua. Este acto asombró a los presentes, pues todos sabían que tal cosa era contraria a la naturaleza del hierro. Luego le indiqué al joven que extendiera su mano y tomara el hierro del agua. Con esto,
el problema fue resuelto de manera sobrenatural, y el joven pudo continuar su trabajo sin la preocupación de la deuda que la pérdida del hacha hubiera ocasionado. Durante un tiempo en que los arameos frecuentemente hacían incursiones en Israel, el rey de Aram estaba frustrado porque parecía que sus planes siempre eran conocidos por el ejército israelita. Sospechando de una traición entre sus propias filas, el rey arameo se enfrentó a sus oficiales. Sin embargo, uno de ellos le explicó que era yo, Eliseo, quien revelaba incluso las palabras que él hablaba en su alcoba. Decidido a capturarme, el rey arameo envió un gran ejército por la noche para rodear la ciudad de Dotán, donde me encontraba. Al amanecer, mi sirviente vio las fuerzas enemigas y, temeroso, me preguntó qué haríamos. Yo lo tranquilicé diciéndole: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oré para que Dios abriera sus ojos, y él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de nosotros, un ejército celestial protegiéndonos. Acto seguido, oré para que Dios cegara a los soldados arameos, y milagrosamente quedaron desorientados y sin visión. Guié entonces al ejército ciego hasta Samaria, la capital de Israel, donde estaban protegidos por las murallas y el ejército israelita. Cuando llegaron, oré para que se les devolviera la vista. Al recuperarla, los arameos se encontraron en medio de la ciudad, completamente a merced del rey de Israel. El rey de Israel, viendo la oportunidad, me preguntó si debería matarlos. Sin embargo, aconsejé misericordia en lugar de venganza. Le sugerí que mejor les preparara un gran banquete y luego los enviara de regreso a su señor. Así lo hizo el rey, y después de que los arameos comieron y bebieron, los liberó y los envió de vuelta a su tierra. Este acto de generosidad resultó en una tregua temporal, ya que las bandas de arameos dejaron de invadir el territorio de Israel por un tiempo. Este evento no solo demuestra el poder divino para proteger y guiar, sino también la importancia de la misericordia y el perdón incluso hacia aquellos que nos consideran enemigos. Al tratar con gracia a los arameos capturados, se estableció una paz momentánea y se mostró un ejemplo elevado de cómo enfrentar los conflictos. Así termina una de las tantas historias de mi vida, llenas de milagros, enseñanzas y la misericordia de Dios que se manifiesta incluso en los momentos más inesperados. Pero incluso más allá de mi muerte, el poder divino que me fue conferido siguió manifestándose de manera extraordinaria. Un detalle asombroso y final de mi historia es que, después de mi fallecimiento, un milagro más fue atribuido a mi nombre. Durante un entierro apresurado, debido a una incursión inminente, el cuerpo de un hombre muerto fue arrojado en mi tumba. Al contacto con mis huesos, este hombre revivió y se levantó, un acto que testimonia la permanencia de la gracia divina, incluso después de que nuestra presencia física haya desaparecido. Si estas narraciones de fe, poder y redención te han inspirado, te invito a suscribirte al canal Historias Sagradas. Aquí continuaremos explorando juntos las ricas y profundas historias que nos ofrece la Biblia. No olvides compartir este video, darle me gusta y comentar con tus reflexiones o cualquier historia bíblica que te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación ayuda a difundir estas palabras de esperanza y enseñanza. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje por las historias sagradas.